Zona Cero. Llegamos a nuestros monográficos Zona Cero. Ya sabéis que aquí hablamos de cosas relacionadas con el misterio y en ocasiones habéis escuchado hablar de la bilocación, la facultad de poder estar en varios sitios o dos sitios a la vez, sin darse importancia. Sor María Jesús de Ágreda, nuestra querida Dama Azul, así fue el libro de Javier Sierra, pues es el ejemplo más notable dentro del misterio patrio. San Martín, pero ese era peruano, ¿no? Sí, más sí, peruano. Y bueno, pues hoy vamos a hablar de un caso curioso del siglo XIX, muy poco conocido. Es de una profesora francesa que ejercía su labor en Letonia, en Riga, la capital letona. Su nombre, Émilie Saguet. Y la verdad es que durante el siglo XIX dio mucho que hablar en varios sitios. Y ahora diremos por qué. ¿Qué tal, mi querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, pues precisamente vienes vestido de San Martín de Porres, ¿no? Efectivamente, de Fray Escoba. Mira, aquí dejo la escoba. Vienes con tu escoba. Y mira, aquí viene Jesús Callejo. ¿Qué tal, Jesús? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Claro, tú vienes de Sor María Jesús. Hombre, podría ser de San Francisco de Asís, de San Antonio de Padua. No. Que también se bilocaban. Ya, pero Sor María viene... Jesús. Vale. Sí. Lo acepto. Bueno, yo gano porque Martín de Porres era bilocator. Era un tío increíble. Y calladito, Jesús, que has estado a punto de venir vestido de Conde Duque de Olivares, ¿eh? Sí, por eso digo. Con la boletilla. Bueno, pues vamos a hablar de un caso de bilocación. Atención, que este es uno de los grandes fenómenos paranormales, ¿verdad? Sí. El caso de la bilocación y el caso de Émilie Saguet, muy poco conocido. Muy poco conocido, porque es verdad que cuando se habla de bilocación casi siempre nos referimos al mundo religioso. Acabamos de citar unos cuantos casos, incluso también el caso del padre Pío de Pietrelcina. Es decir, siempre se asocia normalmente la bilocación a grandes santos, a grandes beatos, y bueno, pues dentro de ese misticismo, dentro de esos trances, arrobamientos que se les veían en dos lugares a la vez y que a la postre pues servía para que les canonizaran. Pero en este caso estamos hablando del mundo seglar, de un mundo distinto al religioso, de una época además no demasiado lejana, de mediados del siglo XIX, y no demasiado conocido, es verdad, el caso, a pesar de que se hizo una película por la BBC, pero que aquí en España nunca se ha llegado a emitir. Y esto es lo sorprendente, porque a los 3 años de ocurrir estos sucesos es escrito, recogido todos estos informes por uno de los especialistas, uno de los investigadores de aquel momento, que por cierto era el hijo de Robert Owen, uno de los socialistas utópicos que crea una de estas granjas agrícolas en Estados Unidos. Bueno, pues su hijo, que le dio por el espiritismo, igual que a su padre, ¿no? Este socialista utópico, Robert Owen, al final de su vida también abrazó un poco la fe del espiritismo y su hijo lo heredó, y por eso estaba como muy concienciado con los temas paranormales. Y cuando se encontró con este caso, el de Émilie Saguet, le pareció que reunía todas las características para investigarlo con sumo detalle, y gracias a él y gracias a Flammarion, un astrónomo de finales del siglo XIX, conocemos estos detalles de una persona prodigiosa, de esta profesora de francés, que era vista en 2 lugares a la vez. En 2 lugares a la vez, pero claro... ¿Has dicho el nombre, Robert? ¿Le has comentado que era el sí, nombre? Robert Dale Owen. Sí, vamos a ese siglo XIX, vamos a esa Letonia de clara influencia alemana. Estamos hablando de la Livonia, ¿no? Sí, bueno, de allí era, como sabéis, la novia de ¿cómo se llama? El Correlzar Porras, de Miguel Strogoff. De Miguel Strogoff. Claro, es el ejemplo perfecto de alta clase o de clase alta y elevada del país báltico. Los países bálticos hablaban en Livonia, que hoy es Letonia alemán, principalmente eran lo que los rusos llamaban los varones negros, y el lugar en el que produjeron los hechos. Y la persona que lo dijo, porque esto es importante, Jesús ha citado a Robert Dale, pero Robert Dale realmente lo que hace es que recoge la historia de una de las personas que estuvo no implicada directamente en el asunto, pero que sí que tuvo una influencia y conocimiento directo de todos los hechos que ocurrieron en Riga, que era la baronesa Julia Gildenstüber. Émilie Saguet impartía clases en un colegio de señoritas bien. Claro, exacto. Por eso decía, es esta baronesa, la baronesa Julia Gildenstüber, la que se lo dice a Robert Dale. Y es como se conoce la historia, que efectivamente se dio en un círculo muy reducido, que era el de la clase alta de origen alemán de Riga, en concreto en un colegio, era un colegio y residencia, de hecho se conocía con el nombre de pensionado de Novelke. Y el director, el señor Buck, tenía una pequeña escuela, un pequeño pensionado donde daba también clases y formación, muy del típico del siglo XIX, de lo que tendría que ser, aparte de una formación básica, pues comportamiento social y una serie de cuestiones muy, muy sencillas, a 42 alumnas, de las cuales
destacaba porque era probablemente una de las familias más importantes de la ciudad y muy vinculada a lo que era la aristocracia zarista rusa en Letonia, que era la hija de la baronesa Guldenstube, que en aquel entonces tenía 13 años de edad y que fue la que se convirtió, de hecho, a través de su madre, en la forma de comunicar esta historia al resto del mundo. A lo mejor por el origen, ¿verdad?, noble del alumnado, pues tuvo mayor repercusión este caso. Durante el siglo XIX, ¿en qué años concretos? En 1845. En 1845. Bueno, es importante que tardó muy poco en ser conocido la historia. Bueno, tampoco tuvo una gran difusión, primero porque no había una forma de difundirlo como ahora, no había televisión, ahí que estarían metiendo las cámaras todo el día en el instituto. No, imagínate también al pueblo llano letón. Claro, sí, pero lo que es cierto es que la primera publicación de Robert Dale es de 1849, así como pueden ver los oyentes. 4 años después, ¿no? Claro, pasó muy poco tiempo, fue de hecho de una vez que tuvo el encuentro casual con la baronesa cuando él conoce la noticia y la difunde. Bueno, pues este caso, difundido por una baronesa de alta clase allá en Letonia, 1845, y desde luego tenemos a Émilie Saguet, que es la gran protagonista de este caso de bilocación. ¿Cómo empezó todo? Sí, estamos hablando de que no son unos cuantos meses, al final todo dura 1 año y medio hasta que es despedida, como no podía ser. Se acabó en el paro encima, la pobre. Sí, sí. Y no era la primera vez que le ocurría. Porque estaba multiempleada, claro. Sí, claro, no daba abasto. No daba abasto. Y ahora contaremos además, porque es muy curioso, porque se producía como un fenómeno de vampirismo, ¿no?, con su doble. Sí. Entonces, ¿cuándo empieza todo? Pues realmente con esta baronesa, con esta hija del barón, que por entonces tenía 13 años, que es la que cuenta al final estos sucesos. De las 42 alumnas, fíjate, de las demás prácticamente nadie recoge esta historia, pero esta baronesa sí que tenía mucho interés en que fuera conocido, porque fue muy sorprendente para ella y para todas sus compañeras, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? Pues cuando Mademoiselle Émilie Saguet es contratada, ella tenía 32 años en aquel momento, en 1845, es contratada para dar clases de gramática, en fin, de bordado, un poco de todo, ¿no? Estamos hablando de ese pensionado de Nubelque, y las referencias que tenían de ella, pues eran bastante favorables, y es verdad que su comportamiento docente siempre estuvo a gran altura. Pero claro, tenía una peculiaridad que ya lo sabía Émilie Saguet, pero que se lo calló hasta que, pues ya no pudo acallar todos los comentarios y todos los rumores que había, y tenía esa facultad de que se la veía en 2 lugares a la vez. Y estamos hablando de 2 lugares a la vez dentro del mismo colegio. A lo mejor ella estaba dando clases y se la veía en el jardín, o incluso dando clases. Y aquí es donde ya vienen estos incidentes, estas anécdotas sorprendentes, y cuento una de ellas, ¿no? Porque lo normal es que cuando una alumna decía haberla visto en una parte del colegio, otra decía haberla encontrado en otro lugar. Y en uno de los momentos ella estaba en la pizarra dando clase, y entonces se encuentran con 2 señoritas Saguet que están justo en la pizarra, con una diferencia, que una de ellas, la auténtica, está con su tiza garabateando una serie de cosas en la pizarra, y la otra, el doble, está imitando los gestos de la auténtica Émilie Saguet. Claro, evidentemente... ¿En la misma clase? En la misma clase. Sí, había 13 testigos. Eran 13 y en ese niñas, momento había 13 alumnas. Y no, las 13 aterrorizadas. ¿Y no habían tenido fiesta la noche anterior? No, ninguna. Entonces, esto es lo curioso, porque veían que la doble se limitaba a imitar los movimientos que hacía la otra para escribir. Qué curioso. Un dato muy significativo, y es que la auténtica Émilie Saguet nunca llegó a ver a su doble. Percibía que estaba el doble por los rumores, en fin, por los comentarios que había de las alumnas, pero nunca la llegó a ver. Y la característica general, y ahora contaremos alguna otra anécdota, la característica general es que cuando aparecía el doble, ella, Émilie Saguet, estaba como debilitada, como si la energía le faltara, y sin embargo el doble se realimentaba de esa energía que le estaba faltando a Émilie Saguet. Quería comentar una cosa importante, ya que esta es la introducción. Jesús ha entrado, de hecho, en el elemento principal, que es el encuentro que se da con 13 niñas en la pizarra de la clase, que la historia de Émilie Saguet, que como ahora veremos no es nada dramática, salvo que acabó en el paro, que o sea, fue dramática para ella, pero no para las niñas. Que dio unos cuantos sustos a las niñas. Sí, claro, también. Sin embargo, ahora hubiera sido una auténtica historia de terror, porque no tenía el entorno de las leyendas y de las películas, del cine, de las novelas, de todo lo que hace que se genere miedo sobre una historia de este estilo. Con lo cual, al no existir eso, lo que existe es una tremenda sorpresa y un cierto... miedo, pero no en el sentido del miedo que daría al encontrarse de repente un grupo de niños actuales a una persona bilocada y duplicada dentro de la propia clase. Yo no sé si es una locura lo que voy a decir, pero es como si hubiese generado su propio fantasma en vida. Sí, de hecho parece un doppelganger, tiene una especie de elemento muy similar a eso. Pero bueno, para continuar con lo que ha hecho Jesús, antes del encuentro en la pizarra, y por eso se sabe que Émilie Saguet lo sabía,
Emily Saguer era muy guapa, por cierto. Era una chica muy guapa y bastante llamativa, era muy educada y debía destacar bastante en una sociedad tan paleta como la Riga de entonces. O sea, pues claro, como diría Sarkozy. Que ella se movía en un entorno de alto nivel, pero eso no era el común de lo habitual en el lugar. Emily Saguer, que era de Dijon, sabía perfectamente que esto le ocurría, como bien ha dicho Jesús. Lo que no sé hasta qué punto era consciente del vampirismo psíquico que le hacía la otra parte de ella misma. En cualquier caso, lo que sí que es cierto es que cuando se produce el incidente de la pizarra, todas las niñas en el colegio sabían que algo raro pasaba. Sabía que algo raro pasaba por lo que ha comentado Jesús. Esto fue un crescendo. Es decir, en principio, ten en cuenta que es un lugar donde solamente había 42 jovencitas. Es decir, era un lugar muy pequeño donde era fácil cruzarse y encontrarse. Pero claro, al ser un lugar tan pequeño, en el momento que hubiera una misma persona, como es el caso que se daba, en dos sitios diferentes, era muy fácil que alguien lo comentara. Dice, vengo de ver a la señorita Saguer. No, me la acabo de cruzar el pasillo. Pero ¿cómo? Si está en la cocina. ¿Y esto era frecuente? Claro, esto empezó a ocurrir a las 2 semanas ya de su llegada a la pensión Nivelque. Entonces, a partir de entonces, fue claro, según la gente se fue, las niñas se fueron cruzando con ella, va creciendo el mito. Es decir, lo que empieza siendo una broma, es decir, o un incidente extraño que no llama la atención a 2 niñas, empieza a convertirse en algo preocupante cuando son ya 5, 6, 7, 8, 9 las que lo van contando. Porque todas se la han encontrado en algún momento al mismo tiempo que otra percibe que está en otro sitio. Eso no se limitaba solamente a lo que era la estructura del edificio, sino todo lo que era el entorno circundante. Llegaba hasta unos cuantos metros fuera. De hecho, había habido contactos y visiones en la calle, en el jardín, en la puerta, es decir, en los alrededores del punto donde ella estaba. Es decir, es como si el doble tuviera un límite de distancia, de alcance. Exacto, el doble. El doble imita los movimientos de, vamos a decirlo así, de la figura auténtica. Sí, pero también puede mantener conversaciones. No, en ningún momento se le vio hablar. No, exactamente. Aquí se va produciendo como una pequeña mutación en el fenómeno. En un principio casi siempre se le veía como si fuera un reflejo en el espejo, ¿no? Y eso que el doppelganger, dentro de la tradición germana, nunca se puede reflejar en un espejo, ni en el agua, ni emite sombra, ¿no? O sea, con lo cual nos imaginamos que el doble de Emily Saguer tendría las mismas características. Pero luego no se veían a la vez. Es decir, en un principio se veía a Emily y a su doble, pero luego el fenómeno, ya te digo, va mutando y se veía a Emily en una parte y su doble astral, se veía mucho más allá, unos cientos de metros más allá cuando estaba por ejemplo, en el patio. Iniciamos el monográfico hablando de bilocación, pero en este caso se diferencia un poco, ¿no? Sería exactamente la bilocación, por ejemplo, ya hemos citado a unos cuantos, ¿no? Como San Antonio de Padua. San Antonio de Padua se le veía en su ciudad italiana, en Padua, y estaba en Lisboa, y en los dos sitios actuaba. En el caso de San Juan Bosco se le vio en Turín y se le vio en Barcelona, y en los dos sitios actuaba. Jesús María de Gracia lo mismo, Jesús de Gracia lo mismo. Jesús de Gracia lo mismo. En este caso no. En este caso su doble astral le imita como si fuera un mono, pero no habla, no gesticula, no mantiene ninguna conversación y no hace algo distinto. De hecho, y ahora cuento, por ejemplo, el caso como más anecdótico, el que llamó más la atención, porque además lo vieron las 42 alumnas. O sea, que en este caso, o hasta ese momento, siempre habían sido 2, 3, 13 alumnas las que habían visto un fenómeno, pero en este caso son las 42. Y esto es importante. Estaban reunidas en una estancia, estaban ocupadas en las labores de bordado. Y muy bien, estaba esta sala situada, esta estancia, en una sala baja con grandes ventanales. Y entonces, en los ventanales, estas colegialas estaban todas sentadas, en fin, haciendo sus labores, y mientras trabajaban veían a la señorita Saguer cómo se estaba ocupada en recoger flores, no lejos de la casa, en el jardín. Muy bien, hasta ahí sin mayor problema. Pero lo curioso es que al extremo de la mesa se sentaba una profesora encargada de guardar el orden, en fin, para que no hubiera demasiados chismorreos mientras estaban haciendo las labores de bordado. ¿No? Sí. Pero en ese momento, cuando esta mujer, la que está allí, la Rottenmeier de turno, ¿no?, se levanta porque tiene que hacer otro tipo de ocupación, esa silla, ese sillón que deja vacío, lo ocupa de una forma automática el doble de Emily Saguer. Pero mientras, la auténtica Emily Saguer sigue recogiendo flores. Y la están viendo al mismo tiempo. Con lo cual, claro, se quedan todas estupefactas. Caramba. Ven que sentada enfrente de ellas está la otra Emily Saguer. Claro, inmediatamente, imagínate,
bueno no imaginar la escena, se miran entre ellas, hay rumores, algunas se asustan, pero las más aventuradas, las más valientes... ¿Qué disciplina, eh? Algunas se asustan. Algunas, sí, porque claro, para entonces ya empezaba a ser algo habitual. O sea, estaban ya tan acostumbradas. Estaban acostumbradas. Es verdad que algunas alumnas todavía no han visto el doble, pero bueno, la gran mayoría sí. Pero es que en este caso son todas. Entonces hay un par de ellas que se levantan y se acercan hasta el sillón, porque quieren comprobar por sí misma si es la auténtica o es el doble astral. Y efectivamente, cuando se acercan, hacen como un pequeño amago de tocar y se dan cuenta que hay una pequeña resistencia en el momento que tocan la figura del doble astral de Émilie Saguet. Fíjate la descripción, que es muy buena. Léela, la descripción. Sí, es una, tal como lo cuenta Camilo Flammarion, que es el que describe todo este fenómeno en su obra La muerte y los misterios, que escribe a finales del siglo XIX, dice que cuando se acercan con el dedo a tocar esa figura, no demasiado etérea, ¿no? Porque en el fondo sí tenía una consistencia física, sí. Dice que ofrecía una resistencia parecida a la que tiene un tejido ligero de muselina o de crespón. Pero es más, intentan atravesarla. Entonces, un pie de una de las colegialas da como una pequeña patada, en fin, intenta atravesar lo que es la parte exterior del sillón, por lo tanto es donde estaban las piernas del doble, y logra traspasarla sin problema. Entonces, el doble, que solo está mirándolas, no hace más, el doble poco a poco se va disolviendo en la nada. Sin embargo, las niñas detectan algo muy curioso, es que todos los movimientos del doble eran muy lentos. Entonces lo describen como una persona abatida por el sueño o agotada por la fatiga. Esto es importante porque cada vez que el doble, como dijo José al principio, aparecía, Émilie Saguet se veía afectada por una especie de problema de pesadez o cansancio, como si de alguna manera lo agotara. De forma que llegan a la conclusión que cuando ahí están las dos Émilie Saguet, es decir, porque las niñas ya descubren ya de manera natural que hay dos, la aparición hace que automáticamente la de verdad empiece a cansarse. Es un desdoblamiento muy, muy, muy singular. Claro, bilocación, pues no sé si puede conceptuar como bilocación. Ectoplasma, pues tampoco sería. Fíjate, lo que más se parece es algo que ya comentamos en un monográfico, que eran los tulpas. Los tulpas, claro. Que eran formaciones mentales. Aquello que hablábamos de Alessandra de Vigny, que ella vio alguno de esos tulpas tibetanos. Incluso ella creó el suyo, ¿no? Que además era de lo más pesado y le costó trabajo deshacerse de él. Pero la doctora de Vigny lo que creó fue una especie de ser grotesco, ¿no? Claro, exactamente, pero en el fondo es una formación. O sea, no era su doble, pero era una formación mental que en el fondo pues también realizaba actos miméticos, en fin, se comportaba como una especie de mono. Y que era malo. Bueno, que era un poco pesado, que era un poco plasta. Era un poco grotesco. Yo creo que le salió algo tonto, es que simplemente no... Y aparte le salió tonto porque, en fin, su cociente intelectual parece que no es demasiado elevado, ¿no? O sea, sería lo más parecido, pero tampoco encajaría, porque Émilie Saguet no se la conocen este tipo de habilidades con la magia o que ella pudiera estar interesada por el esoterismo, el espiritismo, en absoluto. Ella cumplía sus obligaciones docentes de la mejor manera posible, pero claro, esto fue su fin. Pero ya esto llegó a oídos del director. Como una gran proyección mental, ¿verdad? Inconsciente, pero muy intensa. Pero que se alimentaba de ella. Por eso digo que había una especie de vampirismo psíquico. Cuando ella estaba débil, por eso ella notaba el asunto. Porque luego, después, bueno, se la preguntó cuando fue despedida, la baronesa siguió un poco sus pasos y ahora comentamos un poco dónde se pierde la pista de Émilie Saguet. Pero ella notaba en dos circunstancias cuando su doble estaba haciendo de las suyas. La primera era porque le llegaban comentarios, evidentemente el comportamiento de las alumnas cuando se cruzaban con ella ya no era el mismo, ya sabía que había otra Émilie Saguet haciendo sus trastadas o sencillamente dejándose ver, y la otra es porque ella se encontraba especialmente débil, falta de energía, falta de vitalidad. Bueno, pues descartada la conspiración juvenil. Claro, además a partir de ese día, como habían sido las 42 niñas testigos, pues las familias, claro, lo contaron en casa, los padres empezaron a comprobar si las historias de su hija, no es que su hija estuviera chalada o le hubiera dado un mal día, sino que era algo que contaban todas, y entonces automáticamente, claro, empezaron a sacar a las niñas del colegio y a llevarlas, pues bueno, pues a un colegio donde por lo menos se vieran fantasmas, un poco más normal. El caso es que al cabo de una semana solamente quedaban 12 alumnas, y fue la desgracia y eso fue la desgracia del centro y de Émilie Saguet, claro. Y las despidieron. Sí, es que de 42 muchachas que quedaran al final 18, que quedaran 12,
prácticamente Sí, sí, unos llegó a la 8 meses ruina del lugar. después, pues eso como que no gustaba mucho y aparte pues el prestigio del colegio estaba en entredicho. Ojo, Así que antes Carlos y Jesús han destacado que Émilie Saguet era muy laboriosa, Sí. además muy profesional, Sí. muy consciente de su misión, de su magisterio. Entonces, por eso decía que vamos a descartar la conspiración juvenil. No, está claro. No estaban descontentas con ella. No estamos hablando de una ilusión óptica, no estamos ni hablando que de las una niñas histeria dijesen, colectiva. vamos a por ella, ¿no? Exactamente, no había esa Exacto. animadversión hacia ella en absoluto. Ellas estaban contentísimas con su profesora, sencillamente, pues que hacía cosas involuntariamente que no gustaban. Pero vamos, cuando circula la historia del fantasma de Émilie Saguet, las niñas empiezan a dejar las Sí, aulas. los padres retiran a sus hijas de allí y efectivamente de 42 se quedan en 12. Entre unas cosas y otras, al final pasan 18 meses. O sea, que esto, a pesar de que ya en las primeras semanas empezó a darse a conocer este fenómeno de la bilocación, pero son 18 meses cuando su director, Herr Buch, toma la decisión. Y Herr Buch cita a Émilie Saguet a su despacho, le cuenta esta historia. Émilie entiende perfectamente las razones del director y la despide. Y entonces se comenta ¿Os imagináis la escena? El director despidiéndola a ella y a su doble. Los dos la juntos. pequeña baronesa Hay uno enfrente del otro. Toma, Stuben, aquí están tus 2 finiquitos. claro, oye algo, y una de las frases que oye cuando tiene esta conversación con el director, con Herr Buch, es algo así como: Dios mío, con esta ya son 19 veces las que me veo obligada a abandonar mi trabajo. ¿Qué quiere decir? Que 18 veces antes ya la habían despedido de otros trabajos, para que empezó a trabajar muy jovencita, a los 16 años, y que siempre la despedían por las mismas circunstancias. 19 veces despedida por el fantasmita Incordio. Bueno, ¿cómo fue? ¿Cómo acabó su existencia? Pues a partir ¿Qué se sabe de ella? En muchas historias ya no se sabe nada. Yo sí que he estado investigando en más. O sea, se funde en el paisaje decimonónico, ¿no? Prácticamente se funde. Es verdad que Robert Dale Owen recoge esta historia 3 años después de que esta mujer se marche de este colegio cerca de Riga. Pero vamos, no acabó en un circo ni acabó... No. Entonces, de lo poco que se sabe es que la chica esta de 13 años, la hija del varón, pues bueno, sí que entabló una cierta amistad con ella, y que se llamaba Julie, y bueno, pues mantuvo un cierto contacto con Émilie, y se enteró que se había ido a vivir con una cuñada que tenía varios niños. Al final, la joven baronesa Julie va a verla y descubre que los niños también sabían la historia de la bilocación de Émilie Saguet, hasta el punto que decían estas niñas que tenían a 2 tías Émilie. O sea, que ya en la casa empezaba a ser algo conocido. Por supuesto, no estaba nada asustada. Pues... En fin, al final se pierde la pista cuando Émilie desaparece en el interior de Rusia en la década de 1850. Ya no se vuelve a saber nada de ella. Sí, de hecho, la primera, aparte de los escritos de Robert Dale, yo lo más antiguo que he encontrado del caso de Émilie Saguet es de la revista Light, una revista de temas de fantasía y muy curiosa, del final del siglo XIX, que publicó una pequeña reseña sobre la historia de Émilie Saguet en 1883. Bueno, pues se perdió su pista en Rusia, y eso sí, los niños de su cuñada dijeron: ¡qué maravilla, tenemos 2 tíitas! Bueno, pues fantástico, la historia de Émilie Saguet. Qué bien está quedando los monográficos Zona Cero esta temporada. Bueno, siempre, todas, pero este año con los enigmas históricos estamos disfrutando mucho. Así que toma, para ti, Carlos, este pequeño obsequio es un tulpa para ti. Hombre, un tulpa. Sí. Es un poco tonto, ¿eh? Para ti, Carlos. ¿Lo tienes más listo? Para ti, Carlos, también, otro tulpa. Para ti, Jesús, toma una reproducción exacta de un colegio letón. Sí. El papel. Y para ti, Jesús, otra reproducción exacta en este caso, un colegio estón. Mi doble me lo está quitando.